Bueno, que pudieron venir esta mañana. Vamos a pedir al Señor que bendiga la predicación de su palabra. Te damos gracias por otra oportunidad, Señor, de compartir tu palabra y vamos a predicarla como los discípulos que echaron la red, confiando en que tú lo has mandado así y que tú traigas los frutos. Pido que tú glorifiques a través de la predicación, que los hermanos sean edificados y si algún no creyente aquí que venga al conocimiento de la verdad, que se salve hoy. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Según la compañía Boeing, fabricante de aviones, el 80% de los accidentes aéreos son provocados por errores del piloto. Claro, la información puede estar un poquito sesgada, porque el reporte viene de Boeing, fabricante de aviones. Hay otros que dicen que el porcentaje realmente es pequeño cuando depende del piloto, pero aún así, aunque el porcentaje sea pequeño, el error del piloto cuando cae un avión, siempre hay pérdidas y siempre es trágico. Lo que ocurre es que el piloto o los pilotos deciden confiar en su intuición en lugar de lo que dicen los controles de los aviones. Hay errores en los aviones, sí puede haber, pero mayormente los aviones están diciendo algo que el piloto debería seguir de acuerdo a su entrenamiento y no lo sigue, entonces viene el problema. En una ocasión, un avión se dirigía a Alemania, salía de Puerto Plata, República Dominicana, y pasó algo parecido. El piloto decidió seguir no las instrucciones del avión, los controles, los sensores, las indicaciones, y el avión cayó en 3 minutos de 7.000 pies de altura y cayó en el océano Atlántico. 100 personas aproximadamente murieron. ¿Cuál es el punto que estamos tratando de hacer aquí? Que de la manera en que los pilotos no deberían utilizar su intuición para guiar un avión, nosotros no deberíamos utilizar solamente nuestra intuición e inteligencia para basar nuestra seguridad de si somos hijos de Dios o no. No debería ser. Nuestra seguridad debe estar fundada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha prometido. Hoy nosotros veremos, y esta es nuestra proposición en esta mañana, 3 razones por las que podemos estar seguros que pertenecemos a Dios o que somos salvos, y eso nos puede animar a nosotros a caminar en nuestro caminar cristiano. 3 razones. Los versículos que vamos a ver en esta mañana son los últimos del capítulo 3, versículos 19 al 24, y el título es Una seguridad anclada en Dios. Una seguridad anclada en Dios. Para tomar un poquito de contexto, vamos a leer desde el versículo 10, primera de Juan, capítulo 3. Les voy a dar unos segundos para llegar allá. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces el bloque que vamos a cubrir en esta mañana, a partir del versículo 19, ahora leemos, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Siempre nos gusta dividir el texto en secciones que ustedes puedan seguirme el pensamiento, y esta mañana la división va a ser en 3 partes también. 3 razones por las que podemos estar seguros que pertenecemos a Dios o que somos salvos. ¿Cuáles son esas 3 divisiones? No tienen que recordarlas necesariamente, pero para que tengan una idea que vamos a hacer. Número 1, estamos seguros, o sea que somos hijos de Dios, que somos salvos, aunque nuestro corazón nos condene. 2, estamos seguros porque guardamos sus mandamientos. Y número 3, estamos seguros porque tenemos el Espíritu Santo. Así vamos a explicar el bloque de estos versículos del 19 al 24. Número 1, estamos seguros aunque nuestro corazón nos condene. Dice el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Somos de la verdad es una manera de decir, es un sinónimo de decir que somos salvos, que somos de Dios. Dice, y en esto, la palabra esto aquí tiene que ver no con lo que va a decir, sino con lo que dijo anteriormente. ¿Qué estaba hablando anteriormente? Hablaba del amor de los cristianos, el amor fraternal, el amor de los cristianos que acabamos de leer. Es lo que antecede. Dice, en esto conocemos que somos de la verdad. Juan, en el versículo 14 del capítulo 3, dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una muestra y una evidencia, decíamos la semana pasada, en que sabemos que somos cristianos es porque precisamente amamos a los hermanos. Y en el mismo verso, Juan contrasta y dice, el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Y Juan es bien claro cómo habla. Si usted ama a los hermanos, es cristiano. Si usted no ama a su hermano, no es. Y Juan es bien claro, con eso lo explicamos la semana pasada también. En esto nosotros conocemos que somos la verdad en que amamos a los hermanos. Cuando yo era casi cristiano, como hay gente que son casi cristianas, yo tenía un periodo en que era casi cristiano. Yo recuerdo un hermano, estaba tratando de influirme y tratando de convertirme. Y el hermano vivía cerca de un cine, había 2 y uno estaba cerrado y quedaba un solo en mi pueblo. Y cuando yo iba para el cine, yo tenía una pequeña dificultad y tenía que decidir por dónde me iba a ir. Yo decía, si me voy por esta calle, este hermano vive en esa calle. Si me voy por esta calle, en la misma calle que está el cine, la iglesia del hermano está ahí mismo. Y yo recuerdo buscando maneras de evadir y no ver a este hermano. Es algo extraño que cambió en mí luego que me convertí, que entonces en vez de evadir a los creyentes, ya disfrutaba estar con ellos. Eso es lo que está pasando aquí. Pero mi caso no es tan extremo y tan radical como el caso de un señor llamado Jake. Según un pastor muy famoso, llamado, creo que se llama Gay o algo, no recuerdo bien el apellido, un hombre de mucha experiencia. Dice que en este pueblo había un tal Jake. Si usted sabe lo que es una persona bien indeseable, la más meanest, como es que una persona bien mean, como dicen en inglés, ¿verdad? Una persona realmente, ¿cómo puede decir uno? Para que sea bien bajo así, como una especie de crápula, como una lacra, así. Se oye feo, pero ese era el tipo de persona. ¿Qué tan mal era esta persona? Bueno, él iba a la iglesia y golpeaba a los pastores. En unas ocasiones estaban haciendo unas campañas y todo eso, y la persona esta, Jake, se convirtió. Luego Jake va a la iglesia y preguntan si alguien quiere dar testimonio. Y él levanta la mano. Y dicen, ¿saben qué? Yo antes, prácticamente hace unos días, yo los odiaba a ustedes. Y los hermanos movieron la cabeza y dijeron, yeah. Pero ahora yo no sé cómo, pero yo los amo. Y dice él, dice con una sonrisa amplia, y este Jake tenía un solo diente. Dice, eso es lo que significa nacer de nuevo. Ahora, si a usted le faltan dientes aquí, no sé, esto no es una burla. Pero yo estaba pensando en eso y me lo imaginé a él. Pero esto significa el nuevo nacimiento, que usted ama a los hermanos.
En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, sigue diciendo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice un comentarista, David Guzik, dice, cuando vemos este amor activo en nuestras vidas, dice, tenemos la confianza de que somos de la verdad. Ahora, noten que sigue diciendo en el versículo 20, y este es el punto que estamos haciendo en la primera sección, de que podemos estar seguros a pesar de nuestro corazón, o como le pusimos realmente el título, dice que estamos seguros aunque nuestro corazón nos condene. Dice el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, quiere decir nos condena, nos culpa, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Decíamos la semana pasada que la palabra corazón en la Biblia se refiere a la parte interior de la persona, quien yo soy, mi ser, y así se usaba, y aún se hablaba de las entrañas, quién yo soy verdaderamente, mis deseos, el asiento de mis emociones. Pero aquí, la palabra corazón debe interpretarse como la conciencia. La conciencia, si yo lo leo de esta manera, dice, pues si nuestra conciencia nos reprende o nos acusa, mayor que nuestra conciencia es Dios y Él sabe todas las cosas. Es el punto del versículo 20 aquí. Estaba mirando en un site que se llama godquestions.org sobre la conciencia. Yo tenía un artículo sobre eso. Muy interesante. Dicen varias cosas sobre la conciencia. Dicen como 4, voy a mencionar 2. Dice, la conciencia es una capacidad dada por Dios a los seres humanos para el ejercicio de la autoevaluación. Yo sé que cuando ustedes escuchan la palabra conciencia, ustedes mayormente piensan en dos muñequitos aquí, como los muñequitos así. Uno blanco y uno negro. El de la izquierda es el demonio y el blanco, el ángel te dice hazlo o no lo hagas y el otro te dice lo contrario. Y así cuando uno piensa en conciencia, lo que uno piensa. Número 2, la conciencia, dicen ellos. La conciencia es un servidor del sistema de valores del individuo. Oigan lo que ellos detallan en ese caso aquí. Un sistema de valor inmaduro o débil produce una conciencia débil, mientras que un sistema de valores plenamente informado produce un fuerte sentido del bien y del mal. En la vida cristiana, la conciencia puede ser impulsada por una falta de comprensión de las verdades de las Escrituras y puede producir un sentimiento de culpa y vergüenza desproporcionados en relación con los problemas actuales. La maduración de la fe fortalece la conciencia. Muchos de ustedes están en este problema aquí. Su conciencia no ha sido bien entrenada, no ha sido bien educada, y su conciencia los acusa con cosas que necesariamente Dios no los acusa. Hay que recordar que Dios ha puesto la conciencia intencionalmente también para nuestra protección. Hay veces que mi conciencia me acusa y es verdad. Y es como dice alguien, es una especie de eco de que Dios te está diciendo algo. Pero en este caso, la conciencia te puede acusar y te puede estar reprendiendo. Y puede ser una acusación falsa. Dice David Guzik, ¿qué pasa si hemos estado andando en amor y aún así nuestro corazón nos condena? Ahí es donde entra entonces que mayor que nuestra conciencia es Dios. Cuando tú descubres un área en tu vida, un pecado en tu vida, solamente tú lo acabas de descubrir, pero Dios lo sabe desde cuándo. Sí. Entonces, Dios conoce todas las cosas. Dios, en otras traducciones dice, Dios lee todas las cosas. Y mayor que nuestro corazón es Dios. No debemos ignorar completamente la conciencia. Es un sistema que Dios nos puso ahí como un sistema de alarma. Y no ignorarla completamente. Pero hay veces que la conciencia no nos informa bien. El corazón no es la fuente final de la verdad. Es importante aclarar eso porque en el mundo, y usted lee artículos por ahí, especialmente artículos de psicología y todo eso que te enseñan, ¿dónde debes buscar la respuesta? Y te dicen, debes mirar en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Pero la Biblia nos enseña claramente que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón tuyo te engaña. Entonces ustedes han tratado de aconsejar a algunas personas que ellos ya saben lo que van a hacer. Y ellos vienen a supuestamente buscar consejo. Y te dan todas las 377 razones por las cuales ellos van a comprar ese carro. Mira, esto es así, así, así. O porque se van a casar con esta muchacha o este muchacho. Y él es así, él así, ella así, 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 así. Dime, ¿qué tú piensas? ¿Tú no piensas que esa es la persona que yo debería casarme? Sí, por supuesto, porque todo lo... Y nos engaña.
Entonces la conciencia también no se debe ignorar en el sentido de que hay personas que tienen una conciencia cauterizada. Es como cuando algo se quema, como son los médicos, como con algo caliente, para que después de ahí, después que se sana, no siente nada la persona, como que los tejidos se mueren así. Hay personas que tienen una conciencia cauterizada, no sienten nada. La palabra de Dios no le hace ni mella. No escuchan a nadie y están en una posición bastante peligrosa. Quiera Dios que ninguno de los que están aquí esté en esta categoría de una conciencia cauterizada. Un lugar muy terrible donde estar. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y es el punto, a menos que estemos engañados. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no proclamamos la verdad. Y no proclamamos la verdad. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, esto en el versículo 1, confianza tenemos en Dios. La idea de la palabra confianza ahí se usaba en Grecia sobre los ciudadanos libres que podían hablar lo que estaba en su corazón sin temor y sin vergüenza. Es ese sentido de que tenemos confianza. Cuando nosotros andamos en comunión con Dios y andamos tratando de obedecerlo, hay un sentido de paz y tranquilidad en nuestra conciencia. Cuando no es así, hay una especie de inquietud que no nos deja vivir. Y usted sabe lo que estoy diciendo si usted tiene el Espíritu Santo. No se puede vivir. Romanos 8:16, hablando de que si no nos acusa la conciencia, tenemos confianza en Dios. Miren lo que dice Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios mismo en su Espíritu Santo nos confirma a nosotros, somos hijos de Dios. Y cuando estamos andando con Él, lo sentimos, lo experimentamos. Es algo real. Dios quiere que los creyentes experimenten gozo de salvación. Ken siempre habla de esto, que hay cristianos, y hoy creo que está hablando de eso, lo mencionó, que hay creyentes que no tienen la seguridad de salvación. Y él decía, no es posible tener victoria si usted no tiene seguridad de salvación. La Biblia enseña claramente que usted puede tener seguridad de salvación. Usted puede tener seguridad de salvación. Juan, en sus propósitos de esta carta, dice en el versículo 4 del capítulo 1, dice que Él quiere que su gozo sea cumplido. En el versículo 13 del capítulo 5 dice, para que sepáis, yo escribo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Usted puede saber si tiene vida eterna o no. La Biblia lo enseña claramente y no debe estar en duda usted con esto. Nosotros podemos tener seguridad aunque nuestro corazón nos diga otra cosa. Hay un libro que quiero recomendarles a ustedes que se llama Salvo sin lugar a dudas, de John MacArthur. Si usted tiene dudas, si usted es salvo o no, considere este libro. Libro pequeño, de John MacArthur, Salvos sin lugar a dudas. Si usted quiere tener la confirmación de si es salvo o no, creo que hay buena explicación ahí. En segundo lugar, después de ver entonces que podemos estar seguros aunque nuestro corazón nos condene, hablemos de la segunda razón. Estamos seguros porque guardamos sus mandamientos. Versículo 22 y 23. Versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué es esto de cualquier cosa? Esto parece una especie de cheque en blanco. ¿Realmente yo puedo pedir a Dios cualquier cosa? ¿Que le caiga un rayo a mi enemigo? ¿Que se le queme la casa? ¿Que pierda su trabajo? ¿Puedo yo pedir cosas como algunas personas piden sin conocer las Escrituras y piden cosas realmente que están contrarias al carácter de Dios? Gente que piden consejo y quieren orar para casarse con un inconverso, por ejemplo. Es algo por lo cual usted debe orar a Dios, por eso no se ora. Usted lo que debe obedecer. Usted no se casa con inconverso. No se ora por eso. Lo que Dios ha revelado claramente, usted no ora por eso. Usted lo que hace es obedecer. Dice que la Biblia no es tan difícil de entender realmente. A veces es difícil aceptar y poner en práctica. Muchas doctrinas, la mayoría, es que no son fáciles. Es que usted lo que no quiere es obedecer. Y somos así. Pero ¿qué es esto de que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él? Dice 1 Juan 5:14, el mismo Juan en la misma carta, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa, el mismo concepto, ahora la clave es conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando uno piensa en la oración de, como le llamamos, del Padre Nuestro, o la oración de los discípulos, ¿cómo dice la oración? ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice entonces ¿qué? Santificado sea tu nombre. O sea, usted va a orar a Dios y lo que usted va a orar le tiene que estar en línea con su carácter, porque está orando a un Dios que es santo y puro, apartado de toda maldad. Dice, hágase tu voluntad. Entonces yo no puedo pedirle a Dios que se haga su voluntad cuando yo quiero hacer algo que está en contra de su carácter. Entonces, que si pedimos cualquier cosa es conforme a su voluntad. Dice, continúa diciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo estaba pensando en esto. Dice, ¿cómo que guardamos sus mandamientos? Y no que nadie puede guardar los mandamientos realmente de Dios. Está hablando aquí que nosotros tenemos esta seguridad porque guardamos la Biblia y somos salvos por buenas obras. No es esto lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo usa la Biblia el asunto de obedecer y guardar los mandamientos? En el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos y Salmos nos da algunos ejemplos, lo voy a leer rapidito. Salmo 145, 19 dice, refiriéndose a los creyentes, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, atención, a todos los que le invocan de veras. Esos son los verdaderos creyentes. Salmo 34, 14. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. A nosotros como creyentes hay diferentes sinónimos que se utilizan y uno de los sinónimos es justos. Y se nos llama, entonces, en el Nuevo Testamento, me parece interesante esto, en Apocalipsis, a los creyentes se les llaman los que guardan sus mandamientos. Pero ¿cómo así? Los 10 mandamientos, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere esto? Eso es lo que está diciendo aquí. 2 versos de Apocalipsis. A los creyentes se les llaman los que guardan sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Un sinónimo de creyente es que usted guarde los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, coma, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios dice que nosotros somos los que guardamos los mandamientos. El versículo sigue diciendo, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Ya nuestras obras entonces son vistas delante de Dios como agradables delante de Él. No porque son nuestros méritos en sí, sino porque son miradas a través de su Hijo Jesucristo. Ya nuestras obras son agradables basado en eso. Como dice Efesios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios preparó esas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ahora nuestro comportamiento delante de Dios es visto en ese sentido bajo la luz de los justos, los que temen a Dios y los que guardan sus mandamientos. Interesante que el versículo 23 dice entonces, porque estamos hablando de guardar sus mandamientos, versículo 23 dice, y este es su mandamiento. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Son los 613 mandamientos del Antiguo Testamento? No. ¿Son los 10 mandamientos, en resumen? No. Juan dice aquí, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Noten que dice que creamos. Hay que aclarar que esto no es tan solo una creencia intelectual. Mi papá me solía decir cuando me decía algo, me preguntaba algo, si yo había hecho algo, lo que sea, y yo le decía, pues yo creo. Y él me decía, mira muchacho, ¿cómo que tú crees? Yo creo no se escribe. Porque es lo que quiere decir, que uno utiliza la palabra creer como algo como muy aéreo. Yo creo. Hay 3 tipos de creer en la Biblia. 1, la creencia intelectual, que es la que usted sabe algo y está de acuerdo. 2, la creencia que te mueve aún las emociones. Esa es la creencia de los demonios. Si usted está en ese nivel, no es suficiente.
Porque dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe qué quiere decir eso? En otro pasaje dice que al ver a Jesús se le engrifaron los pelos, si los demonios tuvieran pelos. Se le pone a los demonios la piel de gallina. Ellos creen quién es Dios y quién es Jesús. Y hay un tercer nivel de fe, que de este que habla Juan aquí, que es una fe que mueve la voluntad. Si yo sé, aún me mueve las emociones, pero aún ahí va más allá y me mueve la voluntad. Es la que me hace que obedecer. Yo estaba mirando algunas referencias de este asunto de creer y de creer, porque a Juan, algunos, echando muy lejos el asunto de que solo creer y solo creer, solo creer, acusan a Juan como que Juan es un hombre, una especie de evangelio de easy believing, creencia fácil, que de esa gente que dice, cuando yo tenía 3 años, o 5, o 7, yo creí. Yo nunca he vivido como un creyente, pero yo sé que yo voy al cielo, ¿qué? Eso no es lo que dice aquí. Juan, aún, cuando en el Evangelio de Juan, en Juan 3:16, el versículo más famoso, la palabra que usa Juan para creer es precisamente esta. No solamente una fe intelectual, es una fe que confía completamente, pero que mueve la voluntad también. Dice que esta es la fe. Continúa diciendo, dice, este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El nombre aquí no es el nombre propio. Cuando la Biblia habla de el nombre, habla todo lo que representa una persona, todo lo que es, toda su dignidad, toda su majestad, toda su obra, todo su carácter. Cuando dice creer en el nombre del Señor Jesucristo, esto implica todo lo que Él representa, todo lo que Él ha hecho, toda su dignidad en su persona, como Dios, como Salvador, como Redentor. Eso es lo que significa el nombre en este caso. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Él continúa diciendo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Estamos diciendo aquí que podemos estar seguros que pertenecemos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Y el punto que Juan ha dicho también, que ya nosotros en ambos casos somos los que amamos a los hermanos y tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios porque amamos a los hermanos, y la Biblia ha dicho claramente que nosotros también somos los que guardamos sus mandamientos. En tercer lugar, estamos seguros que pertenecemos a Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Noten conmigo el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La palabra permanece aquí debe entenderse como tejer. Es un tejido que no se puede tejer. Dice que Dios permanece en Él y tú en Dios. Es ese tipo de idea está repetida en la palabra en diferentes ocasiones. El que está en mí y yo en Él. En mí y yo en Él. Es una especie de estar entretejido. Eso somos nosotros. ¿Será posible estar más cerca de Dios que esto que dice aquí? El estar entretejido con Dios de esta manera. Nosotros en Él y Él en nosotros. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Dice, por el Espíritu que nos ha dado. Noten que el Espíritu aquí está con la E mayúscula. Este es el Espíritu Santo. No es el Espíritu que Dios te hizo como te creó, sino es el Espíritu Santo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La misma idea está comunicada en el capítulo 4, versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En otras partes de la Biblia encontramos la misma idea, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Escuchen. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios nos ha dado un anticipo, una especie de, mira, te pago esto adelante y vuelvo más tarde a pagar lo que me falta. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado es una especie de garantía de que Dios va a completar el pago, de que un día nos va a llevar con Él. Esa es una tremenda bendición. Dios nos ha dado, las arras del Espíritu es un anticipo
de que Dios va a completar lo que Él comenzó. Ahora, yo noto aquí que hay una especie de corte por lo sano. Corte por lo sano, le llamo yo a esto, en la declaración de esto, de que tenemos el Espíritu Santo, y esa es otra confirmación de que pertenecemos a Dios. Y ese corte sano lo hace otro apóstol. Lo hace el apóstol Pablo. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, hace un corte sano aquí, y usted tiene que saberlo. Dice él, en cuanto a esto de tener el Espíritu, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí está el corte. Y si alguno, cualquiera, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted está aquí y usted no tiene el Espíritu de Cristo, y usted no tiene el Espíritu Santo, sencillamente usted no es cristiano, usted no es de él. Siempre pienso en el asunto del rapto. Creo que escuché una vez una ilustración de eso. ¿Cómo va a ser esto del rapto? ¿Cómo Dios va a saber a quién se lleva? ¿O cómo va a saber lo que van a subir, lo que sea? Yo se imagina un imán grande, grandote, y si el Espíritu Santo fuera, ¿verdad?, con toda la reverencia, algo metálico, cuando el imán pasa sobre la tierra, ¿qué se va a llevar solamente? Lo que es que, metálico. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, no es creyente. Es tan claro como eso. Príncipe Harris, que se casó recientemente, sirvió en Afganistán. Creo que solamente pocos sabían que él estaba ahí. Cuando se descubrió, tuvo que salir de las filas porque era un peligro. Es un príncipe entre el vulgo, si lo puedo llamar así, entre los demás, un príncipe. Estaba pensando en unos versículos que hay en Eclesiastés, cuando Salomón ve la vida solamente bajo el sol. ¿Qué es lo que más el hombre puede conseguir bajo el sol? Viendo la vida así llanamente, hay muchísimas injusticias y las cosas no están como son. Miren un ejemplo de que las cosas no están como deben ser. En Eclesiastés capítulo 10, 6 y 7, oigan lo que Salomón dice. Dice, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Versículo 7. Eso es lo que pasa en el mundo ahora mismo. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Antes los nobles andaban sobre caballos y los demás andaban a pie. Ese era un distintivo. Todo el mundo tenía caballos. Salomón, basado en ese tiempo, dice, pero mira, acá esto está como al revés. ¿Cómo es que los siervos van a andar a caballo y los nobles a pie? Hay algo raro aquí. El príncipe, como uno más en el ejército, nadie sabía quién era, excepto unos pocos. Y así pasaba como nada. ¿Sabe qué? Nosotros hoy como cristianos en este mundo somos nobles que andamos a pie. Y el mundo no tiene ni idea de quiénes somos. Como MacArthur dijo en una prédica una vez, dice, a veces está en algunos lugares y él piensa, si tú supieras quién yo soy. No porque él es MacArthur, sino como un hijo de Dios. Para terminar el capítulo 3, quiero animarlos pensando en esto. ¿En quiénes somos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es nuestro futuro? Y para eso entonces yo quiero leerles a ustedes los primeros 2 versículos del mismo capítulo 3. Del mismo capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. De hecho, nos desprecia. Nos desprecia. Porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, usted me va a ver brillando. Yo nunca te había visto con ese rostro tan brillante y no por el sudor. Yo no sé cuánto van a medir mis brazos. Y si los ojos míos van a ser azules o verdes o no sé de qué color.
Pero la versión mía, la mejor versión mía y la mejor versión suya, en un cuerpo, en un alma, todavía está por verse. Y tú vas a decir, pero fulano, yo no sabía que tú tienes esa dentadura tan preciosa. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se sabe. Veremos al Señor tal como Él es. Es cuestión de tiempo. Y mi deseo en esta mañana es que usted se anime con esto sabiendo quién es usted y lo que le espera en Cristo Jesús. Y que si hay alguno aquí que no es salvo y que sabe, después de escuchar hasta el capítulo 3 que hemos cubierto, de que usted no es hijo de Dios, hija de Dios, nuestro deseo es que usted venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por esta porción que hemos cubierto. Dios, te pedimos que podamos tener eso bien pendiente, quiénes somos y lo que nos espera. Y todo eso por tu bondad, por tu misericordia, porque tú nos salvaste cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. No por nuestras obras, sino por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu gran bondad con que nos has amado. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.